vamos a tener dos momentos de reflexión que corresponden a las dos partes de la temática que vamos a tratar esta mañana. Esta primera reflexión será sobre la necesidad que tenemos todos de ser acompañados. Y la segunda parte será sobre el acompañamiento que nosotros estamos llamados a ejercer con los demás. Siempre en el cristianismo podemos abordar las cuestiones, ¿no? Desde una doble perspectiva, por ese equilibrio propio de nuestra fe entre Dios y el hombre, creador y mundo. Bien lo que llamamos la perspectiva ascendente, a partir de lo humano, de la revelación creacional, para ir desde ahí ascendiendo hacia Dios, o partir de la revelación histórica, de las verdades de fe, y desde allí, ¿no?, desde los principios teológicos y el fundamento bíblico, iluminar lo humano. Y nosotros pues vamos a hacer un equilibrio entre estas dos dimensiones. Vamos a movernos en la doble perspectiva. Empezaremos siempre por la ascendente y después veremos cómo esto se ratifica, ¿no? El sello de lo humano se ratifica pues con algunos testimonios bíblicos y con algunos pasos bíblicos. Lo que yo quisiera sobre todo es, comprendiendo la solidez antropológica que justifica, ¿no?, que lo propio del ser humano es el cuidado, que se abra en cada uno de nosotros como una llamada, un imperativo, para de nuevo plantearnos la necesidad que tenemos de ser cuidados y de cuidar. La verdad es que me preocupaba al preparar esta formación, pues que me iba a encontrar con un grupo de sacerdotes, probablemente muchos de ellos mayores que yo, y que habían oído hablar muchas veces de este tema del acompañamiento, que si estaba velado hace algunos años, está un poco manido, ¿no?, últimamente. Y yo pensaba, merece la pena dejar nuestras cosas con tantas cosas que tenemos, ¿no?, hoy lunes por la mañana. Trasladarnos hasta aquí. Yo he hecho unos cuantos kilómetros, la verdad. Pasar una mañana entera para salir igual que hemos llegado. Me gustaría, en cambio, que a lo largo de la mañana cada uno de nosotros se enfrentara con el espejo que nos revela, sin evasiones ni disculpas, y que algo de la verdad que hay en nosotros mismos se moviera para afrontar algunos cambios que siempre son necesarios. Hay dos salidas falsas en las que siempre nos movemos, y más nosotros los profesionales de la religión. La dispersión por la hiperactividad. Estamos atestados de quehaceres y además nos lo sabemos todos. Muchas veces la forma de formarnos es una forma de curiosidad, donde nos metemos como en muchos temitas. También estas formaciones permanentes a veces me lo hacen cuestionar a mí, no cuestiono a vosotros, sino a mi formación, con la cantidad además de posibilidades formativas que tenemos en YouTube, en online. Todo el mundo escucha a no sé cuántos sacerdotes que hacen sus pequeñas formaciones, pero que al final todo es un movimiento imparable de querer ver, conocer, abarcar muchísimo, para perderlo de vista inmediatamente. Si lo que hoy vamos a ver se va a terminar en cuanto salgamos de esta puerta, pues no sé si merece la pena dedicarle estas horas, con lo valioso que es el tiempo. Forma parte un poco de la diversión pascaliana, en la que también nosotros podemos movernos, entretenidos. Otra forma de sobrevivir propia nuestra es la pasividad, porque como un poco nos lo sabemos todo, pues vivimos una existencia un poco sonámbula. Cumplimos, ¿no? Cumplimos, y ya es mucho. Imagino que algunos no habrán ni venido. Respondemos, pero a modo de máquina.
sin permitirnos ni una sola pregunta, ¿no? Yo siempre cuento que mi padre, que es un hombre extraordinario, yo cuando me encontré con el Señor quería siempre que hiciera ejercicios, que hiciera cursillos, y hizo varias cosas de estas y le tocaban muchísimo, ¿no? Y después de un tiempo, pues él volvía a su rutina de misa y tal, y yo le volvía a insistir y a veces, déjame en paz, porque me complicas la vida, porque abrir preguntas o hacerse preguntas en serio, pues significa perder la comodidad, complicarse la vida. Y ya estamos a una altura todos, ¿no?, que decimos, no me voy a desequilibrar. Ojalá hoy, y esto que digo a ustedes, me lo digo a mí misma, ante igual, pues todas las jornadas, retiros, charlas que recibo, nos quitemos las capas de protección y seamos capaces de dejarnos cuestionar por algo. Realmente, la necesidad de vivir acompañados y de acompañar no es un tema de gestión meramente pastoral. Habla de lo genuino del ser humano, de algo que tiene que ver completamente con el destino de cada uno de nosotros, con el deseo que tenemos de tener una casa. Habla de la necesidad de sentirnos hijos, esperados y amados. No es una cuestión como las demás. Es una cuestión crucial. Es una oportunidad de reflexión personal y de conversión para vivir mejor. Para saborear, seguro que tantas veces nos ha visitado, pero esa vida en abundancia que Jesús nos promete. Para desarrollar la formación, me acaba de regalar don Manuel su libro, pues podía haberlo leído, ¿no? El arte de aprender el arte de acompañar, ¿no? O sea, me he servido, porque como hay tantísima producción, pues quiero compartirles un poco las fuentes de las que me he servido, que son mis compañías vitales, porque como vamos a hablar de la antropología de la compañía, pues mis compañías vitales. Por un lado, detrás de todo lo que hago, pues hay dos teólogos que acompañan mi vida y que son maestros y amigos, Olivier Clément y Louis Bouyer, que son los dos autores sobre los que hice mi tesis doctoral. Y ellos están siempre detrás de todo lo que planteo. Mi forma de mirar y de estar en el mundo está ligada a ellos. No estaría mal pensar quiénes son mis compañías en ese sentido. Otra referencia que he encontrado actual y que me ha como conquistado, lo pongo en las referencias bibliográficas, es un autor actual que seguro que muchos de ustedes lo conocen porque yo a veces voy retrasada, ¿no? Pero bueno, no importa, lo importante es llegar, que es Josep Maria Esquirol, ¿no? Es un profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, un contemporáneo a nosotros, y principalmente me he servido de dos de sus obras que he devorado, tengo que decirles: Humano más humano y Resistencia íntima. Aunque también les recomiendo una que estoy leyendo ahora, El respeto o la mirada atenta, y otra que es una maravilla que escribió el año pasado, La escuela del alma, de la forma de educar a la forma de vivir, que escribió un poco como cierre de todo lo que ha sido su proceso formativo como maestro en la universidad. Y por último, pues gran parte del sustrato que voy a compartir con ustedes, pues es el camino que recorro en mi comunidad, ¿no? Nuestras formaciones semanales, en las que vamos compartiendo el pan las hermanas, dejándonos enseñar por Jesús y viviendo esta experiencia, ¿no?, cuando arde el corazón porque Él nos explica las Escrituras. Bueno, no voy a hacer una grandísima reflexión filosófica, ni teológica, ni un gran discurso racional o teórico, sino que voy a compartir con ustedes algunas verdades centrales de mi vida, las grandes convicciones que tengo, la forma concreta de entender lo humano y por lo que me siento interpelada, ¿no?, y urgida a una posición vital que busca compañías para poder vivir,
y que me llama a un acompañamiento de tantas vidas. Así que el subtítulo de nuestra clase es así: una antropología desde la compañía. Para empezar, porque esta primera sección va a ser sobre el misterio del ser humano, nuestra condición como seres necesitados de compañía, para que nadie, aunque peine canas, piense que ya no se ha hecho adulto, porque ya dice Jesús, ¿no?, que hay que mantenerse como niños para ser parte del reino de los cielos, y los niños son los que necesitan siempre compañías. Los rasgos de nuestra condición finita son justamente que el hombre nace inerme, desarmado, desnudo. Aparecemos en el mundo en un momento de extrema humildad. A este nuevo ser todo ha de ofrecérsele para que no fracase la vida que empieza. No solo nacemos sin armas y sin defensas, que es algo clave a nivel del riesgo de la subsistencia, sino que además nacemos sin los instrumentos y los recursos personales necesarios para la supervivencia. No hay ninguna posibilidad de seguir existiendo si no interviene otro que no sea distinto de nosotros mismos al nacer. El hombre no tiene por sí mismo lo que necesita para vivir. Su indefensión le hace totalmente relacional. Está expuesto y por eso al arbitrio de los otros, en las manos de los otros. Al nacer y al morir, esta verdad se impone. En el mientras tanto escapamos de ella, pero a través de disfraces. Nacemos así tan desprovistos, ¿no?, tan vulnerables, porque el ser humano siempre es un ser prematuro. Y la prematuridad además dura mucho tiempo, podríamos decir que dura siempre. Somos dentro del reino animal y del grupo de los mamíferos los más tardíos. La mayor parte de nuestra vida no estamos preparados del todo para lo que se nos pide. Y eso significa que no cesamos de necesitar. Somos pobres, mendigos, frágiles, porque siempre estamos tiernos, ¿no? Impreparados, siempre tenemos la piel fina para lo que nos llega. La existencia humana es muy compleja. Nunca se acaba de saber y aprender todo lo que se puede llegar a vivir. Hay como una apertura y oquedad en nuestra naturaleza que nos recuerda que estamos hechos para algo más grande que nosotros mismos. De aquí la necesaria humildad de quien se siente siempre inseguro y torpe y por eso capaz siempre de pedir ayuda. Otro rasgo de nuestra condición finita, de este no ser necesarios, es la conciencia de existir. Junto a la fragilidad, junto a la prematuridad, tenemos una gran fortaleza. Hay una fortaleza en nuestra vulnerabilidad, la conciencia personal. La fortaleza del ser humano es la apertura al mundo de forma consciente, que provoca en nosotros el asombro y la angustia. Las vacas, las ovejas, los perritos no se asombran de nada, ¿no? Nosotros, ¿no?, despertamos un día al gusto por la vida y nos damos cuenta que es el don primero. El asombro ante el mundo, la alegría por el amor, por los otros, también la angustia que despierta este asombro. Son los rasgos propios, ¿no?, y la otra cara de la moneda de nuestra vulnerabilidad. Estar aquí, vivir, haber nacido, es el gran milagro. Dice Esquirol que es el increíble inicio, la posibilidad de crecer,
de conocer más, de aprender a vivir siempre. Esto infunde en nosotros una gran gratitud existencial. Nos movemos en este mundo entre el gusto, el asombro, la alegría, el amor y, como decía también, la angustia existencial de una vida que percibimos no necesaria y por eso hecha como a retazos y que se nos escapa de las manos. Hoy vamos a profundizar un poco en esto. El gusto y el asombro brotan ante la belleza de la existencia, su generosidad, su oportunidad. Veníamos la hermana Amaya y yo, no hemos hablado de eso porque hemos hablado de otras 1000 cosas en las 2 horas y media de camino, pero yo decía, qué bonito el otoño. Todavía en Sotillo no ha llegado tanto, porque tienen que caer algunas gotas que llevamos 5 meses sin llover. Pero en el camino ya se veía la sorpresa de los colores. Esto constantemente, como la realidad nos golpea, nos zarandea, no nos saca de la modorra, de la rutina, de la distracción, ¿no? Son acontecimientos que nos visitan en el diario cotidiano. La belleza de un amanecer, el llanto de un recién nacido, el recuerdo del primer amor, la emoción del vértigo en una bajada en picado por la nieve. El asombro nos despierta y nos golpea como un viento, ¿no? Pero a la vez, y quizás esa es nuestra tarea, requiere atención, es un arte. Requiere la capacidad y el hábito de recordarnos que estamos vivos y no acostumbrarnos a ello, y apoltronarnos y mecanizarnos en la tarea de vivir. La angustia es la otra cara de la moneda de esta conciencia de estar vivo. Viene también con la realidad, que percibimos limitada y finita, porque lo que tenemos no es nuestro y no lo podemos asegurar ni un instante. Puede ser arrebatado, se termina, muere. Todo está herido por la temporalidad y la contingencia. Y tampoco debemos acostumbrarnos porque tenemos nosotros ya la respuesta de la vida eterna, por favor. Aparte del golpe de la angustia que se impone como un puñetazo, es importante también, igual que el asombro, entrar en el arte y en la acogida, en la sabiduría, ¿no?, del límite de la existencia. Es la grieta del nihilismo que nos rodea y de la que nosotros nunca estamos completamente salvados, mirando a los demás como por encima del hombro. De estos rasgos de nuestra condición finita podemos decir, por lo tanto, que lo propio y el sello de la existencia humana es la religación. Me encanta esta palabra, que de ahí viene religión, una de las explicaciones etimológicas. Porque existir no está justificado, porque nacer es un acontecimiento. No hemos decidido nosotros vivir. Podemos decir que hemos sido traídos. Nosotros reconocemos que hay una voluntad previa que ha hecho posible que seamos. Alguien ha dicho, quiero que seas. Además, para permanecer en la existencia, estar aquí hoy cada uno de nosotros, se ha requerido el gesto paciente y largo en el tiempo de la acogida, tejer el cordón umbilical que nos ha mantenido en la vida hasta ahora. La pregunta existencial filosófica que surge de contacto con el mundo no podemos olvidarla. ¿Por qué existe algo y no la nada? Y aún más, ¿por qué este mundo con este orden, con esta maravilla se dan aquí? Y aún más, ¿y por qué yo? La respuesta cristiana a este misterio del ser, desde la categoría la creación de la nada, nos habla de esta religación. Hay un modo de explicar la expresión latina ex nihilo que me encanta, ¿no?
la creación desde el no hilo, ni il. Es decir, la creación es el paso del no hilo al hilo vital, materno, que nos sostiene y da vida, nos alimenta y nos trae al mundo. Cada criatura vive gracias a este hilo de dependencia con el Creador, el cordón umbilical, misterioso, que nos salva de la nada. Esta relación de dependencia, sostenimiento y cuidado es el fundamento último del estar aquí. Tenéis un texto de Laudato Si. Cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor, y en esos pocos segundos de existencia Él lo rodea con su cariño. El nihilismo imperante de nuestro tiempo justamente lo que niega es la relación, el hilo que sostiene el ser. Si no hay enlace, es porque no hay dos términos y por lo tanto no hay vínculo. Esto implica que no hay dos polos, no hay indistinción, no es posible la relación. Solo existe un plano de la realidad y no hay trascendencia que justifique la inmanencia. No hay eternidad que sostenga lo temporal, no hay ser que sostenga la existencia. Y la indiferencia, la no diferencia, nos conduce al menosprecio, a la niebla de quien no sabe por qué está aquí, al sinsentido. Del sinsentido pasamos al absurdo y del absurdo a la arbitrariedad, a lo que nosotros entendemos como indiferencia. Aquí entra en juego la comprensión del nihilismo de Nietzsche, que es, ¿no?, este corte como decadencia, la desintegración hasta el fin del todo, la anarquía atomista. La experiencia de nihilismo, de nada, de noche y abismo, cuidado, nos toca a todos, porque nuestra vida empezó cuando se cortó el cordón umbilical que nos unía a nuestra madre y por lo tanto vivimos atenazados por la angustia de la soledad existencial. Es necesario aprender a vivir con este sentimiento, pero también ser salvados de este sentimiento de soledad total por la experiencia de la fe, que nos habla de un nuevo cordón que se ha tejido más profundo que el de nuestra madre y que nos da cobijo, protección, razón y sentido, que es la voluntad primera. Sí, nosotros existimos como algo pequeño, frágil, vulnerable, pero estamos sostenidos. Ese algo esencial para vencer el nihilismo como postura imperante es lo que da razón a nuestra pequeña vida. La dependencia, ser seres religados, que es de lo que quiere salir nuestro mundo, y entrar en esta indiferencia que conduce, ¿no?, a la voluntad de poder y de dominio. En cambio, la dependencia, es verdad, nos hace sumamente vulnerables, pero es que es nuestra realidad. Estamos expuestos, tendiendo hacia otro. Por eso vivir es dejarse herir. Decíamos que cuando nacemos estamos a expensas, en manos ajenas. Yo, que soy inicio, no he tenido la iniciativa. Mi movimiento, que es inicio, es una respuesta. Al sentirme, de hecho, tocado, se genera mi respuesta, mi libertad. Algo nos pasa, nos rebasa y por eso respondemos. Así que lo otro llega a nosotros, que estamos inermes, desnudos, y nos roza, nos toca, nos hiere. Y esto no es solo en negativo, esta es la promesa de una respuesta. En el dejarme herir surge nuestro genio creativo, mi yo, mi decisión, mi aportación más personal. Es la experiencia fundante del nombre, que recibimos
y nos da una identidad de hijos y desde la que vivimos y por la que podemos responder. Es la experiencia de la llamada vocacional, que nos llega y nos hiere y nos da un proyecto. Esta vulnerabilidad permanecerá siempre. El hombre es tocado constantemente. Su desnudez es el signo principal de su vulnerabilidad. Ese no estar hechos del todo, donde reside la excelencia de lo humano, porque es lo que nos pone constantemente en un dinamismo de búsqueda, de receptividad, de apertura, es la calidad de lo humano. Lo otro es la bestial humanidad. Quedarse corto en humanidad es entrar en esta falta de tacto, la incapacidad para sentir, hacerse brutos, la frialdad o indiferencia. Cuando nos acorchamos, cuando nos endurecemos, entramos en esa adultez, ¿no? En realidad, nos estamos protegiendo falsamente porque no queremos ser heridos y nos deshumanizamos. Todo es receptividad en la existencia humana. La escucha es como el tacto. La palabra nos llega, nos toca y hablar es la respuesta. Sentirse tocado, encontrarse oyendo una palabra que llega, son indicios notables de que la situación más fundamental del ser humano no es la de poder y tener la iniciativa y la conquista, sino la receptividad. Y repito, esta receptividad no es una pasividad negativa, sino es de la que surge lo más grande del yo. Es donde la apertura que genera. La herida presupone una apertura que genera una interioridad de la que nace el yo y nuestra identidad. La herida es fecunda, es como el surco en la tierra del ser donde nos llega la semilla y donde ésta encuentra un espacio para crecer y hacerse pan para los demás. Así que vivir intensamente es vivir asaetado por todo, expuesto a todo, tocado por todo. Esquirol se sirve de una imagen muy sugerente, la metáfora del repliegue. El repliegue. Dice, la herida es un movimiento hacia adentro que nos abre aún hacia afuera. El alma surge como el hueco que deja la herida. Por eso he querido poner, ¿no?, una imagen además aquí tan significativa como es el costado herido. Interioridad y exterioridad se unen. Profundidad y altura se vinculan. Las tres heridas de Miguel Hernández nos definen. La de la vida, la de la muerte, la del amor. Llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene. La de la vida, la del amor, la de la muerte, con tres heridas yo. Y ahora está el orden. La de la vida, la de la muerte, la del amor. ¿Me duele vivir? Os hago estas preguntas. ¿Me conmueve la existencia? ¿Siento el dolor de la belleza? ¿El sufrimiento de la vida? Y esto es lo que rezo. Cuando aceptamos vivir así, que es lo propio de lo humano,
dejándonos herir y abriendo espacios de interioridad que mueven a una respuesta, entonces, claro, se explica que el cuidado es la forma de vivir. El cuidado es el método. El cuidado es el camino. La herida de ser hombre despierta un dinamismo de cuidado, de respuesta, de ternura. El cuidado está marcado por el movimiento de la curvatura. También el repliegue tiene que ver, ¿no? Que es contrario al dinamismo del progreso, de la línea recta, del tirar hacia adelante, del avance imparable, de los éxitos. No. También es contrario al movimiento circular, al centralismo personal, que acaba siendo una cerrazón. No, el repliegue es curvatura, es espiral. Entra, profundiza, sale y avanza para entrar de nuevo y más hondo. Fijaos, todo abrigo es una curva. La palma de la mano, el seno que nos cuidó los primeros meses de la existencia, el cielo curvo, el abrazo que nos envuelve cuando estamos heridos, la copa de los árboles, la sombra del espíritu, la cúpula de las iglesias. El cuidado tiene que ver con la curvatura. Proteger, cuidar, sanar, requiere el tacto de quien se curva sobre la herida infinita del ser humano para cuidarla. Y no solo eso, fijaos qué bonito, para cargar con su peso. No olvidéis que en arquitectura la resolución para soportar el peso fue justamente las bóvedas. La curvatura, que es el símbolo de la cura, es acompañamiento, proximidad, cercanía, tacto delicado que ampara y protege. Si la existencia es continuamente estos golpes, ¿no?, de belleza, de dolor, que nos tocan y que nos hieren, unos a otros estamos llamados a ejercer esta cura, que primero requiere el silencio de la escucha, reconocer las heridas, la palabra que responde, la mano tendida, la mirada que sostiene y la sonrisa. De la herida brota la cura. La salud no es superar la herida, sino saber acompañarla. El humano es un ser herido que sana, un médico herido. Porque está herido, es médico. Esta compañía curativa está ligada principalmente a 3 ámbitos de lo humano, donde recibimos los primeros cuidados y aprendemos a cuidar. El ámbito de la sangre o la familia. Quiero que también penséis en esto personalmente, ¿no? El ámbito del amor o la amistad, los amores que elegimos y que recibimos como don. Y el ámbito de la vecindad o proximidad, los que no elegimos, pero están cerca. Estos son los ámbitos de compañía donde nosotros podemos ejercer esta experiencia, ¿no?, donde recibimos las heridas, esas heridas que van creando nuestra interioridad y nuestra identidad, y donde podemos desplegar, ¿no?, toda nuestra respuesta de hospitalidad. Son el símbolo de la casa, de Betania. De la cura, que es el lado positivo de la herida, surge, por tanto, ¿no?,
la potencia de lo humano, su creatividad. La clave es hacer de la herida un principio de positividad, un espacio de respuesta al mundo constructiva, reparadora, no un principio de destrucción ni de lamento. No hay alternativa, somos heridos. No hay alternativa, somos seres heridos. Ahora hay que pensar qué hacer con la herida. ¿La herida es la oportunidad o es nuestra condena? Si hacemos de ella nuestra oportunidad, podremos responder creativamente a lo que nos pasa y nuestra herida generará un movimiento. No somos marionetas de lo que nos sucede. Lo que nos sucede es la oportunidad para construir el reino y generar vida y dar a otros el fruto de la semilla que ha caído en nuestro surco. Dice Miguel Hernández: herido estoy, miradme, necesito más vidas. La que tengo es poco para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decid quién no fue herido. Mi vida es una herida de juventud dichosa. Ay de quien no esté herido, de quien jamás se siente herido por la vida, ni en la vida reposa herido alegremente. Bueno, esta ventana hacia el misterio del ser humano como un ser vulnerable y por eso herido, y de cuya herida surge su creatividad, y podríamos hacer según una lectura de nuestras vidas. Desde aquí, tantas veces aquello que nos ha sucedido se ha convertido en el motor o en uno de las claves de explicación, ¿no?, de lo que hoy somos, porque hemos intentado responder a esa situación de nuestra familia, porque hemos intentado dar una respuesta a nuestra identidad. Normalmente la herida es la clave explicativa de nuestra existencia, no como condena, ojalá. Si es para alguno de ustedes, todavía estamos a tiempo para salir de la condena y hacer de ella una fuerza generativa. Ahora quiero entrar, ¿no?, como en la segunda parte de esta primera parte, que sería ver algunos iconos bíblicos de estas compañías, de estas vidas acompañadas, porque es donde estamos. El primer icono bíblico que quiero poner es Ruth y Noemí. Ruth y Noemí. Son dos mujeres que representan la vulnerabilidad de lo humano y cómo esta vulnerabilidad genera vínculos de compañía irrompibles. Noemí, la mayor, ¿no?, la madre, ha acogido a Ruth en su casa, pero las dos están en una situación todavía de seguridad. El vínculo entre ellas se va a hacer irrompible cuando las dos entren en una situación de vulnerabilidad, que es la viudez en la parte de Ruth y Noemí, ¿no?, la pérdida de los hijos. Esta situación de vulnerabilidad de las dos, su herida, ¿no?, va a hacer que se conviertan la una para la otra en esta casa, en esta cura, en esta compañía, en este cuidado. Ruth, de hecho, decide hacerse extranjera, o quizá no, porque su casa era Noemí, irse a su nueva tierra con ella cuando Noemí decide marcharse. Dice el texto bíblico, Ruth se quedó con ella, más bien se apegó a ella. Habla de ese vínculo, esa unión, esa pertenencia, esa adhesión entre ellas. ¡Qué bonito! Cuando han llegado al límite, a las periferias existenciales de cada una, cuando han tocado su frontera,
Cuando no tienen, ¿no?, a nadie que responda de ellas mismas, esas fronteras se convierten como en el límite donde tejen, ¿no?, los extremos de su vida y construyen juntas una tienda que las cobija. Hacen de la debilidad su amparo. Donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Se hacen compañeras para afrontar juntas la herida de la existencia. Si Noemí se había hecho el cobijo de Ruth, Ruth, la más joven, y esto es muy bonito también para nosotros, esto pasa en la vida, se va a convertir al final en el cobijo de Noemí cuando ella, ¿no?, consiga rehacer su vida a través del matrimonio y de la descendencia que generará. Ellas me recuerdan a María e Isabel, también, dos mujeres al límite, en el mismo contexto geográfico, en Judá, que se acompañan, se amparan, se ayudan. Qué bonito estas relaciones de amistad. Otro icono bíblico. Jesús y las mujeres que le acompañan. En Lucas capítulo 8, en los primeros versículos 1-3, se habla por primera vez de un modelo de seguimiento que no es el modelo apostólico, ¿no?, sino algunas mujeres que acompañan a Jesús y le sirven. Este seguimiento femenino nace de un encuentro que cada una de estas mujeres ha vivido con Jesús cara a cara, un acontecimiento de gracia que ha generado una relación, un afecto, un encuentro personal, ese toque, esa herida, esa vulnerabilidad salvada de las que ha brotado un vínculo irrompible. Fijaos que Lucas 7, el paso evangélico justamente previo a este paso de las mujeres y Jesús, no las mujeres que siguen a Jesús, es la pecadora perdonada. Yo siempre digo que es como si fuera, nos explica de dónde vienen estas mujeres que siguen a Jesús, que luego las describe María Magdalena, de la que había sacado 7 demonios, la mujer de Susana, ¿no?, la mujer de Cusa, eso es, ¿no? Estas mujeres dejan sus hogares, sus casas, sus vidas cotidianas para estar con Jesús porque han vivido un encuentro con Él en su vulnerabilidad y han encontrado en Él esa casa, ese hospital, ese cuidado, esa compañía que sana. Han sido curadas por Jesús, curadas por dentro y por fuera, acompañadas en el desamparo por Cristo. Y ese toque redentor en sus vidas ha generado un vínculo de amor irrompible. Es la clave de su seguimiento. Seguirlo y servirlo. Y este servirlo, ¿no?, servirlo con sus bienes, tiene un marcado comprensión esponsal, ¿no? Es entregar de lo suyo, entregarles lo que tenían para vivir. Son como las arras esponsales. Le dan el pan que tienen para vivir. La experiencia de la compañía y este vínculo, ¿no?, brota de esta experiencia de sentirse sanado, cuidado en la vulnerabilidad. Y por último, quiero detenerme también en Getsemaní como un paso de compañía. Jesús, el Dios con nosotros, que ha venido a acompañar y curar nuestras heridas, en este paso evangélico se presenta en su total vulnerabilidad y necesitado de compañía. Quedaos conmigo. Preciosa palabra, ¿no? Esta súplica preciosa que hace un amigo a su amigo. Me encantó el libro de Olegario González de Cardedal
Jesucristo, soledad y compañía, que también un poco está en el trasfondo, ¿no?, de lo que estoy compartiendo con vosotros, donde se describe bellísimamente esta dimensión de Cristo como compañero que nos salva de la soledad existencial, pero también alguien que ha querido ser acompañado por nosotros. Jesús ha venido a esta existencia y se ha hecho necesitado de compañía porque ha asumido todos estos rasgos de nuestra condición humana que hemos descrito al principio. Vive en la inermidad que requiere de la compañía de sus padres, de los amigos. Jesús no es un predicador, eso lo decimos ya, lo sabemos de memoria, pero Jesús no va de Salvador, Superman, solo haciendo su misión. Jesús lo primero que hace es crearse una compañía. Nunca mejor dicho aquí, ¿no? La compañía de Jesús. Tiene especial estima dentro de este grupo de compañeros de algunos de ellos. Los 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, que le acompañan en momentos singulares. Y esta compañía se torna en sufrimiento, en herida, ¿no?, como hemos dicho, en este repliegue de la existencia, cuando los amigos se retiran y le dejan por miedo. La traición de Judas, los amigos que se duermen, la decepción de la gente. Y Jesús llega a Getsemaní totalmente desvalido. En el desvalimiento de quien al final, hemos dicho, ¿no?, que hay 2 momentos en la vida donde esta inermidad requiere ser abrazada, que es cuando nacemos y cuando morimos. Pues Jesús llega al final de su vida sin el apoyo de nadie, sin nadie a quien confiarse, con quien llorar, en cuyos brazos rendirse. Jesús entra en la soledad profunda del hombre, el amor abandonado. Y de aquí surge toda una espiritualidad, toda una corriente espiritual ligada, ¿no?, a acompañar a Cristo en su soledad, el amor a Jesús abandonado, la oración ante el sagrario, ¿no?, como compañía de Jesús abandonado de todos, que nos pide: venid, quédate conmigo, necesito de tu compañía. También Jesús está herido de amor y su herida, ¿no?, lo sabemos, ha sido la fuente de la generatividad y la creatividad más grande, con ese movimiento que nos llama hacia adentro y que nos da toda su vida, ¿no?, a través del costado herido. Quiero terminar con unas preguntas y con esta primera parte, sí, creo que vamos bien, con unas preguntas y luego con una canción. Unas preguntas. Hoy, podrían hacernos sonreír, ¿no? Pero nadie está salvado de nada. Imagino que ustedes lo saben mejor que yo, o si no, se lo recuerdo, no estamos salvados de nada. Somos muy pobres en la fidelidad y esto nos lo tenemos que recordar. Cuando salen noticias o cuando nos damos cuenta de compañeros que pasan malos momentos, que se descuelgan, pues temblamos. Ojalá, porque si ya no tembláramos, Entonces, hoy por lo menos que temblemos, por favor. ¿Experimentas tu condición prematura o ya te lo sabes todo? ¿La mordedura de la vulnerabilidad existencial? ¿Cómo te golpean en lo cotidiano el asombro de la existencia y su angustia? ¿Todavía te emocionas cuando ves un recién nacido? ¿Te alegras? Bueno, a veces en las bodas, es que claro, vivís muchas situaciones pero cuando ves algo bonito, ¿no?, unos recién casados que lleguen con su ilusión, ¿no?, ¿te asombras todavía de la existencia o estás ya de vuelta de todo? Puede ser, ¿eh?
¿Huyes de estos sentimientos? ¿O te mueven al amparo, te abren al cuidado, a estar sostenido por otro? ¿Qué hilos relacionales son fundantes en tu vida? ¿Familia? ¿Amigos? Proximidad es el que tienes al lado sentado, ahora o luego cuando llegues al despacho parroquial. ¿Cuáles son tus heridas más profundas? Las que están ligadas a tu historia, las que se han ido formando a lo largo de la vida, tus relaciones. ¿Hay algo que si te tocan sangras? ¿Reaccionas? ¿Te emocionas? ¿Quién te cuida? ¿Cuál es tu amparo? ¿Tienes alguien a quien acudir? ¿Alguien que mira por tu vida? ¿Quién te acompaña? ¿De quién te has hecho compañero? Tenemos 10 minutos, por si alguien quiere preguntar algo. Hay en el breviario, hay un himno que me parece que es de Leopoldo Palmero, y una frase dice: ¿por qué la tristeza de ser hombre? ¿Qué encaje tiene en su exposición? Pues toda, ¿no? Sí, efectivamente. Esos himnos de la liturgia que a veces, como son estos poemas, ¿no?, de los poetas creyentes del siglo XX, pues sí. Pero bueno, yo no lo interpretaría desde una perspectiva negativa, es una tristeza positiva, ¿no? La tristeza de ser hombre habla de esta vulnerabilidad que está llamada para algo más grande, porque experimentar la tristeza es ya desear algo más. O sea, la tristeza es una grandísima oportunidad también, como la herida, ¿no? Porque quien experimenta tristeza es que está ya reconociendo que está hecho para algo más y que saborea el vacío de la existencia así como nos llega, ¿no? Entonces, yo siempre digo que estar triste es importantísimo, saborear la tristeza, y mejor la que viene sin motivo, porque la que viene con motivo pues te la puedes justificar, pero esa tristeza de ser hombre, que es experimentar que estamos hechos para algo más grande, es el corazón inquieto de Agustín, ¿no? Es cuando uno termina el día y todo ha ido muy bien, y aún así, ¿no?, cuando te quedas solo en tu habitación, dices, jo, ¿y qué? Y ese y qué no es decepción, esto es muy importante, no es decepción de la vida. Y por eso es importante saborear y entrar en el asombro, y nosotros tenemos que caracterizarnos por apreciar la vida, disfrutar de la vida. Pero en esa positividad ante la existencia experimentamos que aún estamos hechos para algo más grande. Y esa es la existencia, esa es la tristeza de ser hombre. El saboreo que nos recuerda que estamos hechos para el cielo, ¿no? Entonces, es muy importante porque no es decepcionante, no es desesperada, no es de queja, ¿no? No es ingrata, porque ¿de qué nos vamos a quejar nosotros? Todos los que estamos aquí, ¿no? Es algo más profundo. Es la certeza de que estamos hechos para lo eterno y algo de eso nos llega. Pero nosotros experimentamos el ya, pero todavía más. Ya, pero todavía más. Ni siquiera hay un no. Antes decían no, lo de ya, pero todavía, o no. Ya, pero todavía más. Porque es importante esa positividad, que no es ingenua, ¿no?, que no es ilusa, sino que realmente hace cuentas con todas las dimensiones de la existencia. Entonces, es agradecida, es apasionada, pero todavía puede más. Y por eso es la tristeza de ser hombre. Sí.
Sí, y por eso la tristeza pues hay que escucharla, porque nos habla, ¿no?, de nuestra condición religiosa más profunda. Gracias. Sí. Don Luis, y luego Sí. después usted. No, yo quería, al hilo de lo que has dicho, primero, gracias. Y segundo, me han venido como dos corrientes. Una mirando alrededor y, claro, de alguna forma a mi corazón. Que es eso que llaman ahora, que vivimos en una época de pasiones tristes, en el que está la tristeza, la ira, el aburrimiento, el desencanto, la nostalgia, como pasiones dominantes, como un desafío evangelizador, ¿no? Lo dejo ahí. Y la otra cuestión, que quizás es lo que te quiero plantear, ¿no?, es qué relación, a mí me parece muy explícita, pero me gustaría escuchártelo, hay entre el cuidado como método y la misericordia. ¿Qué tanto tiene que ver con el costado abierto? Bueno, es como un rostro, ¿no?, del cuidado, porque sería otra forma de hablarlo. Yo he utilizado esta imagen del cuidado, pero sería otra forma de decir lo mismo, porque el cuidado brota del amor que despierta la herida del otro. ¿Y qué es la misericordia sino eso, ¿no? El amor a la miseria del otro, ¿no? Dar el corazón, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo he puesto esto porque me he movido con las imágenes de Esquirol, ¿no? Entonces he sido fiel quería también, pero efectivamente, por ejemplo, nosotras pues hablamos que el camino, en casa, por ejemplo, decimos es compasión y misericordia, ¿no? Y reconciliación, porque al final también eso es perdón, ¿no? O sea, es la vida cristiana. En realidad el itinerario lo hemos expuesto así como en una perspectiva un poco medio filosófica o existencial, podríamos decir, pero es la experiencia cristiana. Sí. Yo creo que como lenguaje está bien lo que tú dices, precisamente porque vivimos en una época de pasiones. Claro. O sea que yo, desde el punto de vista del lenguaje, me parece bien. Además que hoy se habla tanto de la sociedad de los cuidados y la superación del estado del bienestar, que es un problema político. Y algunos plantean que la superación del estado del bienestar es la sociedad de los cuidados. O sea que en este sentido es una propuesta que dialoga con el mundo de hoy, que es un desafío evangelizador, ¿no? Sí. Y que está detrás esta potencia cristiana, ¿no? Porque la misericordia es de Dios, solo de Dios. Sí, 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 efectivamente. Luis, gracias, sí. O sea, ahora se habla mucho de cuidados, ¿no? A nivel social, desde un montón de aspectos, cada uno va echando. Y bueno, el fondo me ha parecido muy interesante porque parte de fondo, ¿verdad? Y de esta realidad que sin duda lo es con mirar a nosotros. La pregunta, cuando hay una herida clara, está más o menos claro. Cuando alguien te viene a pedir, oye, mira, me encuentro mal, dialoguemos, tal, te pones en plan de cuidado, en el mejor sentido de la palabra. Pero, ¿cuál sería el contenido, a ver cómo lo digo, si me entiendes, general de cuidarnos? O sea, nosotros estamos aquí, ahora yo no sé, como el ejemplo de que no sé nada de nadie que tenga una herida gorda, ¿cómo cuido yo? O sea, ¿cuál sería el contenido? ¿Cómo ponerse en ese plan? No sé, sí, que no sí. sea sin más, como a veces se dice, bueno, cuidar no sé qué, los detalles, regalarle, bueno, hay un montón de temitas de esos que son interesantes, pero falta esa parte de hondura, ¿no?
respecto al tema de cómo vivir en esta cultura del cuidado. Porque claro, todo esto tiene mucho que ver con la charla que estamos haciendo, porque hoy el Papa Francisco nos hablaba de la cultura del cuidado, que surgió también, yo no he entrado en todo esto, como respuesta a la gran crisis que hemos vivido en la Iglesia, con las crisis de los abusos, que va más allá de los abusos, que habla de una forma de relacionarnos en la Iglesia que ha hecho daño, más allá incluso de las situaciones concretas, ¿no? Y de ahí surgió esta nueva posición eclesial que desarrolla este arte del cuidado, ¿no? Entonces, esto verdaderamente tiene mucho trasfondo y tiene que ver con el tema del acompañamiento, ¿no? Entender el acompañamiento no como una dominación, no como un controlar a la gente, no, sino que brota de una forma de ser del hombre que requiere ser custodiado, pero que la custodia viene de esta cura que brota de la compasión, que además brota de la propia experiencia de necesidad de compañía que tenemos todos. ¿Cómo hacer esto en lo cotidiano? Pues es que esto es una forma de vivir. O sea, esto no es una respuesta a alguien que viene al despacho parroquial y te dice que me acabo de separar y tú empiezas un proceso de escucha y de acompañamiento. No, esto es una forma de vivir. Por eso yo he dicho cosas como el asombro ante el amanecer, emocionarnos todavía cuando vemos a un niño pequeño. Esto es una forma de vivir donde nosotros realmente decidimos estar atentos a la existencia, vivir con los ojos abiertos, dejarnos herir por las cosas que nos pasan y que pasan en nuestro mundo. Esto, por lo tanto, pues requiere mirarnos a la cara, sabernos el nombre de las personas con las que estamos cerca. Oye, yo os lo digo a vosotros sacerdotes que tenéis mucho que aprender de esto, ¿eh? Os lo digo que yo no lo soy, pero no lo digo a vosotros en concreto, pero en general. Pues porque yo no sé, pero también lo da lo masculino, ¿no? También, un poco. Entonces, esto es un modo de vivir donde el otro es importante, donde yo me detengo ante él, donde soy capaz de sonreír. Pues sí que está ligado a los gestos pequeños, la verdad que sí, también, pero no que me propongo, sino una forma de vivir. Tiene que ver cómo me cuido yo. Claro, tiene que ver, en cosas, cómo está donde yo vivo, mi entorno, mi casa. Tiene que ver cómo yo trato a los más cercanos, ¿no?, a los próximos y a los lejanos, con un talante de respeto. Es precioso este libro de La mirada atenta porque es un texto sobre el respeto al otro. Utilizamos la palabra proximidad en Esquirol porque la proximidad es ni está encima de ti ni está lejos de ti. El próximo, que tiene tanto trasfondo con nuestro lenguaje cristiano, es el que está cerca, pero te deja tu espacio. ¡Qué bonito! Entonces, todo eso entra, claro que es una forma. O sea, esto es un modo de estar en la existencia. Un modo de estar en la existencia que tenemos que aprender, porque nuestro mundo no nos lo enseña. Pero en el Evangelio ya se respira. Y tenemos que profundizarlo. Y estas cosas, estos pensadores, por eso he dicho, el camino ascendente y descendente nos ayuda. Tenemos que leer estas cosas, tenemos que hacernos estas preguntas, tenemos que acercarnos a estas lecturas y a la vez tenemos que descubrir eso en los evangelios, en el modo como trata Jesús, y pues para que nuestra fe sea luminosa, ¿no? Cuando leamos el evangelio realmente nos diga algo a nosotros, no una moralina de qué es lo que tenemos que decir, una forma de vivir.